Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se ha estado comentando muchísimo a lo largo de los últimos meses. Es probablemente el tema tendencia que más se ha estado tocando alrededor del ámbito de la UFC en los últimos tiempos, y tanto que incluso me atrevería a decir que ya me tiene un poco hasta harto. Ya estoy un poco enfadado de escuchar todo el mundo decir su opinión al respecto, y es acerca sobre una posible pelea entre el anterior campeón de las 145 libras, que hasta hace relativamente poco aún era campeón, pero que ya ha dejado su cinturón vacante, Ilia Topuria, contra el campeón de las 155 libras actual, Islam Makhachev. La especulativa de esta pelea o el posible combate que se pueda llegar a dar entre estos dos peleadores ha estado dando mucho que hablar y hay muchísimas opiniones muy variadas entre sí. Para mí también hay muchísima hipocresía por parte de muchos de los peleadores que son parte de esta polémica, que son parte de este ruedo, y me gustaría hablarlo porque personalmente, como digo, ya estoy incluso hasta un poco harto de escuchar las mismas opiniones todo el tiempo, y también parte de la culpa la tiene la UFC porque no ha dado ningún tipo de actualización. De momento no ha salido ninguna noticia que nos haga creer que sí se está dando o que no se está dando, pero que como mínimo nos esté diciendo algo. Porque estar las especulativas ahí al aire con las ideas es lo que hace que la gente esté todo el tiempo creyendo una cosa, creyendo otra. Primero parece que sí se va a dar, luego parece que no se va a dar, luego se reaviva otra vez la conversación, luego se vuelve a morir. Y como digo, hay veces que es hasta veces cansino ya estar escuchando estos dos nombres en la boca de todo el mundo. Pero bueno, también es parte de lo que la UFC quiere que se hablen de estos temas todo el tiempo para mantenerse en tendencia, y voy a hacer un video al respecto. Voy a intentar dar mi opinión sobre qué es lo que creo alrededor de esta situación y vamos a comenzar desde el inicio. Primeramente, para contextualizar, tenemos que la división de peso ligero al día de hoy, en abril de 2025 que estoy grabando de esto y que se estará subiendo este video, se encuentra un poco estancada. No tanto porque realmente el campeón acaba de defender su cinturón por última vez en enero, pero sí es verdad que cuando una división tiene un campeón muy dominante y cuando tienen muchísimos contendientes que todos están queriendo pelear por el cinturón, parece como que no hay una solución posible porque todos tienen su argumento, todos tienen sus intenciones, todos tienen, digamos, como sus deseos de pelear por el cinturón, y parece que ni uno u otro lo merece del todo. Entonces, primeramente, para contextualizar, tenemos que en el peso ligero al día de hoy hay 4 posibles contendientes al título, cada uno de ellos con su posible argumentación y con sus posibles motivos. El primero de ellos es Charles Oliveira. Charles Oliveira, la última vez que peleó fue en noviembre del año pasado, peleó en el UFC 309 y le ganó a Michael Chandler por decisión unánime, a 5 asaltos, y fue una pelea en principio eliminatoria al título, es decir, quien ganara ese combate en principio iba a pelear por el cinturón sí o sí, a menos es lo que dice Charles Oliveira en sus entrevistas. Luego tendríamos a Justin Gaethje, que es el peleador que más reciente ha obtenido una victoria en el peso ligero y que le ganó a Rafael Fiziev el pasado UFC 313, que fue una pelea en corto aviso. Originalmente Justin Gaethje se iba a enfrentar a Dan Hooker, pero pues se cayó Dan Hooker y Rafael Fiziev entró de reemplazo. Le ganó por decisión unánime y él considera que esa pelea es suficiente para darle una oportunidad por el cinturón. Además de que Justin Gaethje en principio ya desde el año pasado estaba en conversaciones para enfrentarse al campeón Islam Makhachev, pero no se dio precisamente por la pelea que tuvo por el BMF en el UFC 300 contra Max Holloway, que ya sabemos cómo terminó en un terrible KO para Justin Gaethje y tuvo que volver a la senda de la victoria, que pues es por así decirse lo que lo coloca nuevamente en la conversación. Luego tendríamos a Arman Tsarukyan, que es probablemente el que más se merezca la oportunidad de todos, porque es el que más está en ascenso, el que está posicionado actualmente como número 1 en el ranking, y que su última victoria fue precisamente contra Charles Oliveira en el UFC 300. Esa pelea en principio ya se iba a dar contra el campeón, es decir, Arman Tsarukyan se puede decir que ya tuvo su oportunidad contra Islam Makhachev. El detalle, como ya todo el mundo sabrá, es que Arman Tsarukyan se cayó del combate, se cayó con un día de antelación, y de hecho esa fue la última pelea de Islam Makhachev, una defensa contra Renato Moicano con un día de corto aviso. Es decir, que prácticamente podemos descartar de la fila a Arman Tsarukyan porque Arman Tsarukyan se puede decir que está castigado.
se puede decir que va a necesitar sí o sí de pelear una vez más para poder contender al título. Así que aunque sea el que más se lo merezca, aunque sea en principio la pelea más lógica y una de las peleas más difíciles que se le pueden hacer al campeón al día de hoy, pues es una pelea que ya quedó muy lejos precisamente por lo que sucedió el pasado UFC 311, que Arman Tsarukyan se lesionó. Y por otro lado tenemos a un nuevo contendiente al título que no es parte todavía de la división de peso ligero, pero que ya ha dejado en claro que quiere pertenecer a esta división. Y estamos hablando del campeón Ilia Topuria. Y de hecho, en concreto, me quiero centrar en este video de hablar precisamente de esta pelea. Porque si bien considero que las otras tres, contra Charles Oliveira, contra Justin Gaethje, contra Arman Tsarukyan, sí que tienen sentido y sí que se pueden llegar a dar, pues considero que no son argumentos suficientes haber ganado a alguien que ahorita está muy abajo en el ranking o haberse lesionado un día antes de la pelea como para poder ascender al título. El que yo creo que más posibilidades tiene de pelear por el cinturón al día de hoy es Ilia Topuria. Pero van a ver que parece ser que precisamente por ser Ilia Topuria el contendiente más claro al título, lo que está generando la gran negativa del campeón de no querer enfrentarse. Es decir, parece que es el hecho de que sea Ilia Topuria el que más merece la oportunidad por el título lo que está estancando la división. Pero ahorita vamos a hablar al respecto de eso. Primero me quiero concentrar en Ilia Topuria. Como saben, viene de dejar su cinturón vacante de las 145 libras. Gracias a eso, la UFC pudo programar un combate por el cinturón vacante entre Alexander Volkanovski y Diego López en el pasado UFC 314, coronando nuevamente a Alexander Volkanovski e incluso reafirmando un poco la victoria y la contundencia de Ilia Topuria sobre Alexander Volkanovski, ya que pues pudo volver a recuperar su cinturón. Es decir, que Alexander Volkanovski aún no está acabado y reafirma o le da más poder a esa victoria que tiene Ilia Topuria sobre el campeón actual del peso pluma. Ilia Topuria deja vacante el cinturón con la idea, con la intención de querer pelear por el cinturón de las 155 libras contra Islam Makhachev de manera inmediata. De hecho, su intención desde el inicio era pelear con el cinturón de las 145 aún en mano, es decir, querer convertirse en un doble campeón simultáneo. Pero la UFC es la misma que le dice que esto no es posible, que tiene que dejar su cinturón vacante para poder ascender a la siguiente división. Y es así como lo hace. Si Ilia Topuria no tuviera la certeza de que va a pelear por un cinturón en su siguiente pelea, no hubiese dejado su cinturón vacante. Y esto es una realidad, porque tener un cinturón ya no solamente es cuestión de marketing o cuestión de estatus, sino que también es cuestión de contrato. La diferencia que va a ganar Ilia Topuria siendo campeón, allá hacer una pelea de contendientes sin ser campeón, sin tener cinturón, es abismal. En tema de patrocinadores, en tema de imagen, en tema de publicidad, en tema de exposición pública, no es lo mismo ser campeón que ser un contendiente. Ilia Topuria lo sabe y es consciente, es parte de las negociaciones. Y es por eso que si Ilia Topuria ya se decidió dejar las 145 libras para siempre, es decir, no volver a bajar a esa división, no volver a recortar el peso y no volver a intentar recuperar su cinturón, dejarlo vacante para no estancar la división, que es al final lo que a la UFC le interesa, seguir avanzando con sus peleas habituales, pues es lógico que Ilia Topuria pase directamente a por el título. Y es que además, Ilia Topuria está invicto, está en una racha de 7 victorias consecutivas y es el peleador de las 145 libras aún al día de hoy que más victorias tiene sobre rankeados. Si no me equivoco, tiene 5 victorias sobre rankeados. Hasta hace poquito, Bryce Mitchell todavía estaba rankeado y es el primero de ellos. Youssef Zalal también está rankeado y también tiene victorias sobre él, Ilia Topuria. También está Josh Emmett y los dos ex campeones, Alexander Volkanovski y Max Holloway. Son 5 peleas contra rankeados activos del UFC hasta hace relativamente poco, al día de hoy ya son 4. Pero igualmente son buenos argumentos y además es un combate que se puede considerar una super pelea porque estaría enfrentando a 2 peleadores que han tenido el estatus de campeón, incluso se pudo haber hecho como campeón versus campeón, pero la UFC no quiso que fuese así. En realidad, también Ilia Topuria pues no se puede decir que haya perdido el cinturón en un combate. Él lo dejó vacante por su cuenta. Entonces el estatus del campeón aún lo tiene. El nivel de campeonato aún lo tiene. Entonces enfrentar a Ilia Topuria versus Islam Makhachev es prácticamente enfrentar a un campeón contra otro campeón. Y estas son las peleas más grandes que se pueden programar. La UFC es una promotora
y la UFC tiene que ver por sus propios intereses, tiene que ver por sus beneficios. Y hay un evento que todavía no tiene combate estelar, que se está especulando que podría llegar a ser precisamente este Islam Makhachev contra Ilia Topuria, que podría llegar a ser en el siguiente UFC 317, en la International Fight Week, el 28 de junio de este año 2025. La International Fight Week es el evento más grande de todo el año. Tiene que ser el pay-per-view más gordo. Es donde, por así decirse, la UFC invierte todo su capital, invierte todas sus mejores peleas para dar un gran espectáculo, porque no solamente es el día de la pelea en sí, sino que es toda una semana de eventos en donde los boletos ya están a la venta y aún no se ha anunciado nada. Todavía hay algo de tiempo, ya están anunciadas tanto el UFC 315 como el 316, pero pues es verdad que cada vez se acerca más la fecha y no hemos tenido ningún tipo de actualización, como digo, desde hace bastantes meses. ¿Por qué no hemos tenido actualización al respecto de esta pelea? ¿Por qué no se nos dice un claro sí va a suceder o un claro no va a suceder? Pues porque hay un conflicto de intereses. Principalmente porque la UFC e Ilia Topuria quieren que se haga este combate, pero es el campeón Islam Makhachev el que tiene la negativa de enfrentarse a Ilia Topuria. De hecho, si por Islam Makhachev fuese, él no quiere enfrentarse a nadie de los 4 que estoy mencionando, si acaso a uno de ellos, pero ahorita vamos a analizar eso poco a poco. Primeramente quiero centrarme en por qué Islam Makhachev no quiere enfrentarse a Ilia Topuria. Y hay dos principales argumentos de Islam Makhachev por los cuales él considera o él dice que no quiere enfrentarse a Ilia Topuria, o que Ilia Topuria aún no se merece pelear por el cinturón de las 155 libras, que es el cinturón que él posee. Primeramente, él dice que no quiere darle la oportunidad por tercera vez a un campeón de peso pluma, a un peleador de 145 libras, de pelear por su cinturón. Ya lo ha hecho 2 veces en el pasado contra Alexander Volkanovski, y si le da la oportunidad a Ilia Topuria ya sería la tercera ocasión. Y el segundo argumento es que Ilia Topuria aún no ha peleado contra nadie del peso ligero. Es decir, que aún no es un peso ligero legítimo. Y me gustaría centrarme en estos dos argumentos, en estos dos motivos, porque van a ver que hay bastante hipocresía por parte del campeón al momento de decir esto, y hay muchísimo más que analizar como para que nos centremos solamente en estas dos ideas. Primero, en la primera frase, Ilia Topuria es un campeón de las 145 libras que va a ascender a las 155 libras. Por ende, sería la tercera ocasión en la que Islam Makhachev le da la oportunidad a un 145 libras de pelear por su cinturón. Pero esto de que le da la oportunidad, y por eso lo estoy haciendo entre comillas, es bastante criticable, porque Islam Makhachev en ninguna de las dos ocasiones le ha dado la oportunidad a Alexander Volkanovski. La primera de ellas es Islam Makhachev el que pide la pelea. Es decir, no es Islam Makhachev el que da la oportunidad a Alexander Volkanovski. Es Alexander Volkanovski el que le da la oportunidad a Islam Makhachev de enfrentarse a él. Porque lo que buscaba Islam Makhachev con ese combate es el puesto del número 1 libra por libra, que al día de hoy ya lo tiene, pero que en ese entonces Islam Makhachev era el 2. Y enfrentar al número 1, que era Alexander Volkanovski, contra el número 2, era una super pelea que sí que se programó inmediatamente después de que Islam Makhachev ganó el cinturón contra Charles Oliveira en el pasado. Ese fue el primer combate. El segundo combate contra Alexander Volkanovski fue en corto aviso. Islam Makhachev estaba programado para pelear contra Charles Oliveira, y Charles Oliveira se lesionó con 11 días de corto aviso, y Alexander Volkanovski entró como reemplazo. Entonces, aquí, como digo, en las dos ocasiones, a quien hay que agradecerle no es a Islam Makhachev, es a Alexander Volkanovski. Islam Makhachev está bastante bien que sea su cinturón el que se pone en juego, pero las dos defensas se puede decir que son gracias a que Islam Makhachev las pidió. Una de ellas sí que la solicitó bien: por favor, sube de categoría para enfrentarte a mí por el puesto número 1 libra por libra. Y en la segunda, Alexander Volkanovski no es que solamente haya salvado esa pelea, sino que salvó todo el evento, porque si no hubiesen encontrado a ningún otro contendiente para enfrentar a Islam Makhachev con 11 días de aviso, la pelea se hubiese cancelado y quién sabe lo que hubiese pasado con ese evento. Entonces, en ambas ocasiones, el gran mérito es de Alexander Volkanovski, no es de Islam Makhachev.
Por eso creo que cuando Islam Makhachev dice darle la oportunidad a un pequeño o darle la oportunidad a un 145 libras, se está poniendo un saco que no le queda, porque no le está dando la oportunidad a nadie de nada. Es al contrario, él es el que tendría que estar agradecido de que le hayan dado la oportunidad a él de tener esos dos combates. Y luego, el segundo argumento de que Ilia Topuria aún no es un 155 libras legítimo o que no ha peleado en el peso ligero. En realidad, Ilia Topuria sí que ha peleado ya en el peso ligero. Lo hizo en el pasado contra un peleador que se llama Jai Herbert, que de hecho también fue un corto aviso y lo noqueó brutalmente. También otro argumento que se puede decir a favor de Ilia Topuria es que su última victoria es contra Max Holloway. Y Max Holloway está rankeado en el peso ligero en el cuarto de la categoría. Es decir, Ilia Topuria, su última pelea es noquear al cuarto de la categoría de peso ligero. Que aunque ese combate se haya dado en las 145 libras, es el mismo peleador. Es decir, no podemos negar que Max Holloway es el cuarto del peso ligero del mundo al día de hoy, precisamente porque se ganó ese puesto ganándole a Justin Gaethje en el UFC 300. Y si tenemos a un campeón que noqueó a Max Holloway, pues inmediatamente se puede decir que ya debería de estar rankeado en la división de peso ligero, porque está noqueando a alguien que ya tiene un puesto en esa división, aunque no haya sido en ese peso. ¿Qué más da que hayan pesado 145 y 155? El knockout es lo mismo, es una derrota de Max Holloway. Y si Max Holloway ya es un peso ligero legítimo, que su siguiente combate va a ser también en peso ligero, ¿por qué Ilia Topuria no lo es? Es esa la hipocresía que yo digo de Islam Makhachev, que ninguno de sus dos argumentos tiene demasiada validez porque ambos se desmontan, ambos pueden contraargumentarse. Y claro, Islam Makhachev obviamente habla de sus propios intereses. Y hay que dejar en claro una cosa, Islam Makhachev es el número 1 libra por libra actual. Es probablemente ya el mejor peleador de las 155 libras de la historia. Tiene 4 defensas titulares y es el peleador con más victorias de campeonato en esta división, con 5 victorias de campeonato. Pero también es verdad que de esas 5 victorias de campeonato, 2 de ellas han sido en corto aviso contra peleadores que no estaban a la altura de ese combate. La primera de ellas, como digo, fue la revancha contra Alexander Volkanovski, que lo toma con 11 días de aviso, y la segunda fue su más reciente victoria contra Renato Moicano, que lo toma con un día de aviso. Eso para mí no tiene ningún tipo de valor. O sea, para mí que me digas que tiene mérito ganarle a Renato Moicano, que era el 10 del ranking, con un día de aviso, que no tuvo chance ni siquiera de verse todas las peleas de Islam Makhachev antes de ese combate, pues no creo que sea una defensa legítima. Es por eso que aunque Islam Makhachev ya es el peleador con más defensas de título de peso ligero, con más victorias de campeonato del peso ligero y el actual campeón número 1 libra por libra, no tiene tanto mérito lo que ha hecho hasta el día de hoy. Y ojo, no estoy diciendo que sea mal peleador, no estoy diciendo que me caiga mal o no estoy diciendo que no sea admirador suyo, vaya que lo soy, pero también es verdad que él obviamente habla de lo que le conviene, habla por sus intereses, como todos. Ahora sí que esto es una negociación, cada uno tiene sus cartas y cada uno expone sus argumentos sobre la mesa. También otra cosa que me cae bastante gordo y que es parte de la hipocresía de Islam Makhachev son sus declaraciones. En el UFC 311, después de su combate contra Renato Moicano, en la entrevista post-combate dice lo siguiente: For me, no matter who can make 155, just step to the cage and stay in front of me. I like this belt. It's not my job. If somebody wants this belt, come to the cage. Y muy bien, a mí me parece perfecto lo que lo dice, pero si lo primero que haces tras decir eso es negarte a pelear contra los contendientes claros por el cinturón de tu categoría, entonces estás mintiendo o directamente estás aceptando que es una hipocresía lo que estás haciendo, porque no puedes primeramente decir quien quiera este cinturón que venga por él y luego estarte negando a pelear contra todo mundo. Y luego otra cosa que sucedió exactamente en ese mismo evento fueron las palabras que le dedicó el campeón Islam Makhachev al campeón Merab-Dvalishvili cuando Merab-Dvalishvili se estaba negando a pelear contra Umar Nurmagomedov. Le dijo lo siguiente: I want to say just one thing, Merab, I don't have nothing for you, just respect, but don't make the belt look bad, you know. When you have some real contender, just fight. This thing what I want to say, that's it. Y sí, en ese entonces se entiende que Islam Makhachev estaba defendiendo a su amigo y a su hermano, a su compañero de entrenamiento Umar Nurmagomedov,
que es primo de Khabib, y pues está claro que todos son familia, ¿no? Que todos son amigos, que se llevan conociendo desde hace muchos años y que son de la misma nacionalidad, son de la misma religión, todos se apoyan entre sí. Pero claro, eso lo dices cuando te toca a ti tener que defender al que se está ganando la oportunidad. Pero ahora que es Ilia Topuria el que se está ganando la oportunidad, ahí sí como campeón puedo decir que no quiero pelear con él, que no se lo merece, cuando es exactamente lo que Merabalishvili estaba haciendo. E incluso Merabalishvili tiene más mérito porque él sí acabó aceptando la pelea cuando se lo pidieron. Entonces, ¿por qué Islam Makhachev critica a Merabalishvili incluso en su propia cara si ahora está haciendo exactamente lo mismo? Es por eso que digo que es pura hipocresía por parte del campeón. Y hay veces que ni siquiera son las declaraciones del campeón. Estas sí que han sido de él. Pero muchas de estas declaraciones que han sonado alrededor en los últimos meses ni siquiera son de él, son de su entorno. Algunas de ellas son de su compañero y amigo Khabib Nurmagomedov, que él está muy fuerte en la posición de que Ilia Topuria no se merece pelear por el cinturón directamente. Algunas otras son de su manager, llamado Ali Abdelaziz, este pelón de aquí, que básicamente es el mismo manager de Justin Gaethje. Y hay una pelea para Islam Makhachev que sí que le ha generado interés, y es precisamente la de Justin Gaethje, que da la casualidad, como digo, que tienen el mismo manager. Es decir, que ni siquiera se puede decir que es una intención real de Islam Makhachev, sino que es una negociación del manager de poner a sus dos clientes, a sus dos peleadores, enfrentarse por el cinturón, que al final es lo que todo manager quiere, que sus peleadores tengan las mejores peleas, se enfrenten por el cinturón de su categoría. Y oye, si tus dos clientes son precisamente los que pueden llegar a pelear por ese cinturón, tú vas a promover esa negociación. Está claro, él está haciendo su trabajo. Pero también es verdad que Justin Gaethje, aparte de que no le ha ganado a nadie últimamente, porque Rafael Fiziev está en el 11º del ranking, y para mí ganarle al 11º del ranking en corto aviso tampoco no tiene demasiado mérito, su último combate no lució bastante bien. Tal vez fue por el corto aviso, pero para mí la primera pelea entre Justin Gaethje y Rafael Fiziev fue mucho mejor que esta segunda. Y además, Justin Gaethje sería otra defensa fácil para Islam Makhachev, que también lo entiendo, porque Islam Makhachev actualmente se encuentra en una racha de 15 victorias consecutivas. Es decir, se encuentra empatado con Kamaru Usman y se encuentra a una pelea de empatar con Anderson Silva de romper el récord de mayor racha de victorias en la historia de UFC. Es decir, se encuentra a las puertas de hacer historia, de dejar un gran legado o un gran motivo para incluso ser considerado ya como uno de los mejores peleadores de toda la historia, de todas las categorías del MMA. Y por eso es que obviamente Islam Makhachev se quiere asegurar una defensa más. Y contra Justin Gaethje sería una defensa fácil. Justin Gaethje no tiene habilidades en el wrestling, no tiene habilidades en el grappling. Por mucho que tenga un pasado en el wrestling colegial de Estados Unidos, Justin Gaethje al día de hoy es un striker. Y de hecho ni siquiera se puede decir que es un striker de élite, porque más bien es como un boxeo sucio lo que él maneja. Es como un striker de poder, que sí, que da mucha efectividad, que tiene muchos knockouts, pero que estilísticamente hablando no es tan técnico como puede ser un Dustin Poirier o como un Max Holloway o como el propio Ilia Topuria. Es por eso que digo que Islam Makhachev obviamente está promoviendo sus intereses, pero a mí me parece ilógico que primero diga que se puede enfrentar a quien sea y luego esté rechazando peleas cuando la pelea clara por hacer o es contra Charles Oliveira, precisamente porque es el que más victorias tiene en los últimos años, que la última que perdió fue contra Arman Tsarukyan, pero como digo, actualmente Arman Tsarukyan está castigado, o es contra Ilia Topuria, que está invicto, que es georgiano, que tiene un bagaje de lucha, que tiene un cinturón negro de Jiu-Jitsu y que puede representar una verdadera amenaza. Las excusas de que Ilia Topuria es muy pequeño para la división están de más, porque seas pequeño, seas grande, si tú consigues ganar, tener victorias dentro del octágono, da igual tu estatura. Hay peleadores que no tienen un brazo y aún así están ganando victorias, así que esas excusas están de más. Y luego hay otro gran detalle, y es que Islam Makhachev en realidad no es que rechace estas peleas porque sí, sino que más bien él muestra interés por una única pelea al día de hoy. Es decir, para él las revanchas están descartadas. A él no le gusta volver a enfrentarse a los peleadores que ya le ganó una vez, porque piensa que va a ser lo mismo, aunque obviamente los peleadores evolucionan, ganan experiencia, ganan habilidades con cada campamento, y está claro que tanto Arman Tsarukyan como Charles Oliveira no son los mismos peleadores que cuando los enfrentó por primera vez. Pero bueno, démosle el beneficio de la duda y digamos que ya les ganó una vez. Contra Ilia Topuria tiene sus argumentos,
pero la verdadera intención de Islam Makhachev, lo que él verdaderamente quiere hacer o lo que quiere conseguir dentro de la UFC es el segundo cinturón. También Islam Makhachev está buscando subir de categoría, en este caso a las 170 libras, para enfrentar al campeón de peso welter y obtener el estatus de doble cinturón. A Islam Makhachev puede que sí le permitan subir con su cinturón aún en la mano, es decir, que pueda llegar a buscar el estatus de doble campeón simultáneo, que es lo que no le permitieron a Ilia Topuria. Se lo permitirían por el número de defensas que tiene, por la racha de victorias que tiene y por la contundencia que ha tenido en sus combates. Prácticamente todos los ha finalizado. Pero también es verdad que precisamente esta intención es lo que ha estado retrasando todas las negociaciones. Porque el actual campeón de las 170 libras, el actual campeón peso welter, es Belal Muhammad. Otro musulmán, otro compañero de entrenamiento, otro de sus amigos que muchas veces también están negándose a enfrentar a él. Principalmente Khabib Nurmagomedov es el que se niega a enfrentarse a Belal Muhammad. Entonces la situación está así. Islam Makhachev tiene 4 contendientes al título y solamente uno de ellos, el más fácil, realísticamente hablando, le interesa. El resto para él no son nada. Para él su verdadera intención es subir a las 170 libras, pero hay un campeón al día de hoy que no se puede enfrentar a él por su relación, por su religión, por su pasado entrenando juntos, por lo que sea. Y esto puede llegar a tener solución porque en el próximo evento numerado, en el UFC 315, Belal Muhammad va a exponer su cinturón ante Jack de la Madalena. Entonces, Islam Makhachev actualmente, al día de hoy, está esperando a ver qué sucede con ese combate para ver qué es lo que va a proceder a hacer con su cinturón o cuál va a ser su siguiente combate. Él en realidad no está cerrado a nada. Su mentalidad es de que él es el mejor de todos y se puede enfrentar a quien sea. Realmente él en su cabeza piensa que nadie le puede ganar, que nadie es superior a él y que él tiene más habilidades que todos los peleadores que acabo de mencionar anteriormente, incluso los de peso welter. Por algo está buscando subir. Pero obviamente la UFC es una empresa que ve también por sus propios intereses y que va a buscar hacer la pelea más grande. Y que, como digo, al día de hoy, sí o sí, la pelea más grande que se puede programar, ya sea para un International Fight Week, ya sea para septiembre, para noviembre, para Abu Dhabi o para donde sea, es Ilia Topuria contra Islam Makhachev. Porque prácticamente estarías recreando una especie de Conor McGregor contra Khabib Nurmagomedov 2, en el que tenemos a un occidental versus un oriental, tenemos a un cristiano versus a un musulmán, tenemos a un campeón peso pluma invicto versus a un campeón de peso ligero muy dominante. Y además hay una narrativa alrededor de este combate. No solamente el beef que se han estado tirando estos dos, sino que también en el pasado UFC 311 tuvimos a Merab-Dvalishvili ganándole a Umar Nurmagomedov. Es decir, tuvimos a un georgiano ganándole a un dagestaní. Es decir, tenemos a Ilia Topuria, un georgiano, enfrentándose a Islam Makhachev, un dagestaní. La pelea ya está cocinada, simplemente es que ambos firmen el combate. Y Ilia Topuria lo ha dicho claro, él está pidiendo la pelea, él no se está negando a nada, él va a firmar en cuanto le pongan la hoja delante. El que se está negando es Islam Makhachev, y muchas veces ni siquiera es él, porque parece que no tiene opinión propia, es su entorno, son los medios rusos, son las entrevistas que dan sus compañeros, son las entrevistas que da Khabib, son las declaraciones que hace su manager en Twitter. Básicamente, Islam Makhachev se está dejando llevar por la opinión de su entorno y él no niega nada, tampoco no refuerza nada de lo que dice y simplemente se dedica a decir puras cosas que para mí son hipocresía pura. Lo único que está haciendo es estancar una división que es para mí la división más emocionante de toda la UFC y es la que más ganas quiero ver que se resuelva todo este lío, porque hay varias opciones. Si Islam Makhachev sube a las 170 libras a enfrentar a Jack de la Madalena o a Belal Muhammad o quien sea, a Shavkat Ramonov, a quien sea, pero aunque suba al peso welter, está claro que van a acabar haciendo un cinturón interino o un combate por un cinturón vacante. Y este, en todo caso, sería entre Ilia Topuria y Charles Oliveira, que es otra pelea que también está sobre la mesa, pero que como de momento no tiene cinturón en juego, ni uno de los dos está interesado en enfrentarse, precisamente porque no hay nada en juego. Si hubiese un cinturón en juego, los dos ya aceptarían la pelea y aceptarían pelear ya mismo en la International Fight Week. Pero como no hay cinturón de juego y lo que Charles Oliveira y lo que Ilia Topuria precisamente quieren es el cinturón, da igual quién lo tenga o si está vacante,
Pues precisamente esa es la razón por la que aún no se ha dado, porque será una pelea muy fácil de hacer. Enfrentas a estos dos y que el ganador se enfrenta a Islam Makhachev y ya se define por fin un contendiente al número 1 al título. Pero como no hay cinturón en juego al día de hoy, ni interino ni indiscutido, pues está difícil programar esta pelea, así como está difícil también programar un Ilia Topuria contra Justin Gaethje, porque sería exactamente el mismo caso. Justin Gaethje lo que quiere es el cinturón, y si contra Ilia Topuria de momento no va a haber un cinturón, pues ¿por qué tendría que firmar esa pelea si él está promoviendo pelear por el cinturón? Es decir, todos tienen sus argumentos, todos quieren pelear por el cinturón y de momento nadie tiene pelea. Y eso es lo que más me desespera, porque son 4 o 5 nombres muy emocionantes que quiero que se peleen entre sí y se definan quién es el mejor de ellos, pero de momento nadie está peleando. Y nadie está peleando por la negativa de una sola persona, de Islam Makhachev, que sí, es el peleador número 1 libra por libra al día de hoy. Es el mejor peso ligero ya de la historia del UFC. Es el campeón con más victorias de peso ligero al día de hoy. Tiene racha de 15 victorias consecutivas. Pero no me vengas después con que te las das de malo, con que te las das de BMF, con que te las das de que puede enfrentar a quien sea, de que quien quiera obtener este cinturón que venga a pelear con él, si luego se va a poner a negarse a pelear contra todo mundo. Lo que Islam Makhachev está haciendo es velar por sus propios intereses y está bien que lo haga, pero que luego no sea hipócrita con sus declaraciones de decir que puedo pelear contra quien sea y está rechazando a todo mundo. Eso es lo que a mí me molesta. Y espero con este video ya zanjar el tema. Ojalá que todo mundo vea el video y que ya se resuelvan todos los problemas hasta que la UFC dé actualizaciones. Lo más probable es que después de ese UFC Canadá, de ese UFC 315, se resuelva toda la situación. Inmediatamente que sepamos que Jack de la Madalena es campeón, probablemente Islam Makhachev vaya a subir al peso welter y todo se resuelva. Y si Belal Muhammad retiene su cinturón, a Islam Makhachev no le va a quedar de otra más que aceptar otra pelea en el peso ligero. Y que, como digo, la pelea con más lógica, con más fuerza y con más potencia de generar altos pay-per-views, alta expectativa y de crear en sí un gran choque de estilos es Islam Makhachev contra Ilia Topuria. No hay más. Como digo, a Arman Tsarukyan y a Charles Oliveira ya les ganó. Islam Makhachev no le gustan las revanchas. Contra Justin Gaethje sería otra defensa fácil, que aunque su manager la esté promoviendo, realmente pues es que considero que Islam Makhachev le va a hacer lo mismo que le hizo a Renato Moicano. No creo que Justin Gaethje vaya a poder noquear a Islam Makhachev. Que todo puede pasar, pero personalmente no creo que vaya a suceder. Yo creo que Islam Makhachev sería mega favorito en ese combate. Y contra Ilia Topuria sí que está más cerrado, porque Ilia Topuria, como digo, es cinturón negro de Jiu-Jitsu. Su arma principal no es el striking, es la lucha. Él en sí viene de la lucha grecorromana. Y ya vimos a un georgiano ganarle a un dagestaní en la lucha. Eso también da muchísimas armas y da muchísimos argumentos para pensar que los daguestanís no son invencibles. Islam Makhachev es muy vulnerable. Se puede decir que en muchas de sus peleas ha tenido peligro, principalmente en las que han sido peleas oficiales de campeonato, no las que han sido de corto aviso, porque en las de corto aviso finalizó en el primer asalto. Las dos peleas reales, buenas, que ha tenido contra Alexander Volkanovski la primera y contra Dustin Poirier, en las dos salió muy lastimado. De hecho, en ambas se puede decir que perdió asaltos y en ambas se puede decir que iba muy reñido todo. Entonces, contra Ilia Topuria yo me imagino que va literalmente a hacer lo mismo. Si no lo finaliza en el primer asalto, Ilia Topuria le va a dar muchos problemas, porque va a ser muy difícil de controlarlo en el suelo, que Islam Makhachev le supere en el striking. Ilia Topuria puede conectar muy buenas manos, puede hacerle daño a Islam Makhachev y puede desesperarle, puede hacerle cometer errores, puede hacer que se ponga vulnerable dentro del combate. E Ilia Topuria es un asesino, es un cazador, literalmente aprovecha cada oportunidad, cada milímetro que tiene de ventaja para poder sacarle el máximo provecho posible. Es así como ha ganado tanto su combate contra Alexander Volkanovski como contra Max Holloway. Ambas son leyendas, ambos son futuros salones de la fama, ambos son considerados de los mejores peleadores de la historia de peso pluma. Y entonces tener dos victorias sobre estos dos al hilo por nocaut es lo que más hace que la gente quiera ver este combate. Realmente sí que es la pelea más emocionante por hacer, aunque Islam Makhachev lo niegue, y estoy seguro que la UFC lo sabe, que la UFC lo quiere. Pero bueno, ya se verá en el futuro qué es lo que acabará sucediendo. Ya se verá si acabarán peleando Islam Makhachev e Ilia Topuria, o si será Topuria contra Oliveira, o si será Islam Makhachev contra Jack de la Madalena.
No lo sabemos al día de hoy, esperemos un par de semanas a ver qué es lo que se da, pero tengan en cuenta que sí o sí se acabará dando información pronto, porque la International Fight Week ya es en cuestión de 2 meses y no se pueden tardar tanto en anunciar los combates estelares porque los boletos, como digo, ya están a la venta y es el evento más grande de todo el año. Tienen que vender entradas sí o sí y no pueden tener un par de peleas nomás así anunciadas porque la gente no se convence. Necesitan los peces gordos anunciados y la UFC lo sabe. Entonces, si la UFC tiene entre sus cartas una de las mayores peleas que se pueden hacer al día de hoy, no va a desaprovechar la oportunidad en no programar ese combate. Ya ha desperdiciado muchas cartas como un Conor McGregor contra Jorge Masvidal o como un Dustin Poirier contra Nate Diaz. Ya ha desperdiciado muchas peleas. Esta Topuria contra Makhachev no puede llegar a ser otra de esas peleas desperdiciadas. Simplemente porque después se puede perder. Islam Makhachev puede perder contra Oliveira, Ilia Topuria puede perder su invicto, Belal Muhammad puede retener su cinturón otras 3 veces y nunca darse estos combates. Así que la UFC tiene que presionar y se tiene que dar sí o sí. Al menos yo estoy muy emocionado por ese combate y de verdad pienso que Ilia Topuria va a ser un gran problema para Makhachev. No lo veo como favorito, verdaderamente creo que Islam Makhachev tiene la ventaja tanto en tamaño como en experiencia y obviamente en el wrestling, pero sí que creo que Ilia Topuria es la pelea más difícil para el campeón al día de hoy. Más difícil que Oliveira, más difícil que Arman Tsarukyan y por supuesto más difícil que Justin Gaethje. Casualmente es la que quiere Islam Makhachev, como digo, pero es la más fácil que tiene para hacer. Y bueno, hasta aquí dejo mis declaraciones, voy a cerrar el video ya, se ha alargado bastante, pero como digo, era un tema que quería desahogarme, ya llevo muchos meses escuchando todos este tipo de cosas que si unos quieren que sí, otros quieren que no, unos dicen que no va a pelear, otros dicen que sí va a pelear, por favor ya paren, me tienen harto ya. Muchas gracias por ver este video. Como siempre, un like, un comentario, se les agradece muchísimo. Estaremos al pendiente de qué es lo que nos dice la UFC, de qué es lo que se va a hacer en futuros combates. Espero que se den todos los posibles y que se enfrenten todos entre sí, que se defina quién es el verdadero pound for pound al día de hoy, que se logren dar las peleas más grandes porque es lo que uno quiere como fanático, que se peleen, no que estén discutiendo afuera del octágono que yo soy esto y que tú eres aquello, que tú no te lo mereces, que tú sí te lo mereces. No, quiero que se enfrenten en el octágono, quiero quiero que expongan sus habilidades y que sea mediante sus habilidades que se decida quién es el mejor de todos ellos. Como digo, un like, un comentario se agradece muchísimo y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!